Dice la palabra, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Meditamos esta mañana bajo el pensamiento, el propósito del misterio. A estas alturas, mis amados, usted y yo ya sabemos de qué misterio está hablando el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Está hablando del Evangelio. Cuando usted lea, cuando usted vaya y diga el misterio, ¿de qué misterio habla Pablo? Ese misterio era misterio antes de la iglesia. Y se reveló y se aclaró el misterio con la predicación del Evangelio. Y una de las razones principales del misterio es que judíos y gentiles le dieran gloria al único Dios verdadero. Ahora, el propósito, mis amados, de que Dios revele el ministerio a la iglesia, no es para que la iglesia lo guarde, no es para que la iglesia lo esconda, no es para que siga el ejemplo de Israel. A Israel se le dio la ley, a Israel se le dieron los mandamientos y preceptos de Dios para cumplirlos y obedecerlos, pero también para predicarlos a las naciones. Pero Israel acobijó los mandamientos, agarró los preceptos, los guardó, los escondió, pero no los predicó. Y el propósito de Dios revelar este misterio a la iglesia es para que la iglesia lo dé a conocer. Aquello que estuvo escondido durante mucho tiempo, Dios lo revela a la iglesia, pero no es para que la iglesia lo oculte, no es para que la iglesia calle, no es para que la iglesia guarde silencio, es para que la iglesia predique este santo evangelio. No podemos seguir nosotros, mis amados, los pasos de Israel, en el sentido de que Israel no predicó el evangelio, no predicó la palabra ni los mandamientos del Señor. Nosotros, mis amados, somos llamados, y en la gran comisión de Mateo 28, 19 en adelante, nos dice: ir y hacer discípulos, no solo creyentes. El creyente es el que sabe poco o ignora mucho de los mandamientos y las órdenes de Dios. El discípulo es aquel que ha sido marcado por el Señor. Qué bonito es cuando alguien se convierte en discípulo. Cuando alguien se convierte en discípulo, mis amados, él no está con la intención de agradar al mundo. Él no está con la intención de ir por las corrientes del mundo, de seguir las costumbres del mundo. No, no. Cuando alguien está marcado o es discípulo del Señor, lo único que a ese discípulo le interesa es agradar al Señor de esta palabra. Y ahí es donde viene la confusión. Ahí es donde viene la crítica, el señalamiento. Y la gente empieza a decir: y ese que no es creyente, yo siempre señalo para allá porque no vaya a ser y profetizar. Y ese que no es cristiano, y ese que no es miembro de tal iglesia. Y uno pregunta: ¿por qué? Porque hace esto, esto y lo otro. Imagínense, la gente inconversa sabe lo bueno y lo malo que los creyentes no deben hacer. Y los creyentes se hacen que no saben que es malo a su nombre. Entonces, ahí la gran diferencia entre un creyente o un cristiano, dicen por ahí, o un discípulo. Un discípulo es marcado. Por eso Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? Solamente en San Luis. A todas las naciones. El mensaje de la iglesia, mis amados, no es para quedarnos callados, gloria a Dios. No es para retenerlo, es para compartirlo. Nosotros que tenemos redes sociales, por favor, usémoslas para la gloria del Señor. Si usted va a compartir algo, que sea algo que edifique, algo que contribuya a la predicación del evangelio, algo que proclame que Jesús es Rey y Señor de nuestra vida. Entonces, usémoslo para la gloria y honra del Señor. Ahora, mis amados,
Dijimos que este misterio fue revelado a la iglesia, no para guardarlo, ni seguirlo ocultando, sino que este misterio fue revelado para publicarlo. Y oiga lo que le voy a decir y más adelante se lo aclaro. La publicación del evangelio para la iglesia es en dos áreas. Es en área vertical, hacia arriba, y en área horizontal, hacia los lados. Y más adelante le aclaro por qué es vertical y por qué es horizontal. Dice el versículo 10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, aleluya, dada a conocer. Ahora, ¿cuándo es ahora? En el nacimiento de la iglesia. Entre los profetas, entre los siervos del Antiguo Testamento o los santos del Antiguo Testamento, no recibieron esta verdad esclarecida. No es cierto que muchas veces nosotros sabemos de algo, oímos de algo, pero pasan los años, pasan los días, meses, y allá volvemos y lo aclare. Eso era aquello. Entonces, a los santos del Antiguo Testamento, a los profetas, solo se les dio una vislumbre, una lucita. Algunos profetizaron de este misterio, pero no supieron en realidad lo que sucedía. Pero dice el apóstol Pablo en el versículo 10: pero cuando la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer, o quiere decir que aquello que estuvo escondido, aquello que era un secreto, aquello que no fue revelado durante muchos siglos, es dado a conocer ahora, dice el apóstol Pablo. ¿Cuándo es ahora? ¿Qué tiempo? Es presente. El evangelio es presente, es para hoy. En la predicación del evangelio, mis amados, no es para mañana. Usted no puede estar pensando que lo va a hacer el otro año. No puede estar pensando que va a testificar en el 2040. El mensaje del evangelio es para hoy. Este mundo necesita saber hoy que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que quiere cambiarlo. Hoy debe saber la humanidad. Pero cuánta gente se ha ido, y no estoy hablando del mundo entero, de nuestro alrededor. Cuánta gente se ha ido en ignorancia por nuestra culpa. Porque nosotros tenemos pena, porque nosotros le tenemos respeto, decimos a él, no lo amamos. Alguien que no comparte una verdad tan grande como esta, no ama a nadie. Si usted no comparte este evangelio con su familia, con sus amigos, usted no les ama. Si usted y yo como padres no le compartimos esto a nuestros hijos, no les digamos que le amamos, porque no les amamos. Si de verdad les amáramos, les predicáramos esta palabra. Y es que el mensaje de salvación, mis amados, no es para contienda, no es para lo otro, es para que el hombre se advierta, para que el hombre sepa lo que le espera. Imagínese, yo siempre agarro el que está aquí arriba, Manuel. ¿Ay, qué le tocó a usted? Imagínese que el hermano Ben se va corriendo, y adelante hay un barranco, y yo sé de ese barranco. ¿Cuál es mi deber? Amén. Allá está un abismo adelante, hermano. Ven, se pare, deténgase. Pero ¿cómo hace la iglesia de hoy? ¿Cómo hacen los padres de hoy? No es para tanto, hermano. No, ahí déjelo. Él es su vida. ¿No te da pesar que ese pariente tuyo se va a ir a por la eternidad a pasar una terrible vida, un tormento eterno? Si eso no te sacude para hablarle, o por lo menos para afirmarte tú mismo, no te amas ni tú solo. Amén. Que el evangelio es para hoy, para advertir, gloria a Dios, aquello que estuvo guardado, oculto aún para nosotros. ¿Cuántas veces creímos que otra cosa era la salvación, que otro camino llevaba al Señor? Pero Dios abrió nuestros ojos. Y ahora entendemos, ahora sabemos, ahora hemos visto la luz. Alabado sea Dios. Imagínense, encontramos una verdad tan grande que fue revelada, y ahora nosotros no querer compartirla sería egoísta de nuestra parte. O no lo llevemos allá a los demás, llevémoslo a nosotros mismos. Yo sé que algunas prácticas, algunos pecados, algunas situaciones van en contra de la ley de Dios, pero no me detengo. Alerta, iglesia. La salvación es tan individual como tú no te imaginas.
Al pastor le van a pedir cuentas de no haber o de haber predicado esta palabra. Pero de aquí, cuando esta palabra sale desde este púlpito, así como es mi obligación predicarla, es tu obligación practicarla. Amén. Ahora, eso que se dio a conocer, mis amados, en este tiempo, es dado a conocer no por cualquier medio, mis amados. El apóstol Pablo, en la multiforme sabiduría de Dios, es dada a conocer ahora, en este tiempo, dice Pablo, en el presente de la iglesia. Pero no es dado a conocer como muchos quisieran, como dije anteriormente, a través de un ángel. Algunos quisieran, como aquellos pastores que están en el campo y el ángel se le aparece y él dice: paz a los hombres de buena voluntad y gloria a Dios en las alturas. Y les dice que el Mesías estaba a punto de nacer y que la estrella lo digería. O quisieran, como la mujer de Lot, que los ángeles llegaran y las tomaran de la mano y las sacaran arrastradas, pero ni así no quieren. Entonces, este misterio es dado a conocer no por cualquier medio, mis amados, es dado a conocer por la iglesia. ¿No te alegras por eso? Es dado a conocer por la iglesia. El pueblo de Dios, Israel, que presumió tantas veces y tantas veces vio la mano de Dios moverse, tantas veces vio la mano de Dios obrar frente a sus ojos. Y una de las más reconocidas es cuando están frente al Mar Rojo, cuando todo está perdido, cuando están a punto de desmayar. El Señor le dice a Moisés: no es momento de llorar, no es momento de clamar, es momento de actuar. Alabado sea Dios. Usted tiene que saber que hay momentos para llorar en la presencia del Señor, hay momentos para clamar, hay momentos para postrarse y derribarse frente al altar del Señor, pero hay momentos donde hay que actuar, aleluya. Hay momentos que hay que tomar una decisión. Y Moisés, el Señor le dice: Moisés, ¿qué haces clamando? Ya estuviste en el monte, ya estuviste orando, ya te di lo que vas a hacer. Extiende tu vara, la autoridad extiéndela en el nombre del Señor y el mar se va a abrir. Alabado sea Dios. Alguien adora a Dios en esta hora. Este mensaje poderoso, mis amados, que sigue transformando vidas, se fue dado a la iglesia. Te lo dije una vez, te lo repito otra vez. Cuando tú le dices a alguien que Jesús le ama, tú no sabes lo que hace esa palabra en los oídos y en el corazón de esa gente. Es que usted me dirá: pastor, es que yo no sé homilética, yo no sé exegética ni apologética, yo no sé nada de hermenéutica. No ocupas todo eso. Dile: Jesús te ama. Alabado sea Dios. Jesús te ama. Usted tiene autoridad. Fue dado a conocer el misterio a través de la iglesia. Gloria a Dios. Israel, dije, presumió tanto, se enorgulleció tanto, gloria a Dios, se creyó tanto, que al final el Señor le dice: voy a llamar a otro pueblo que no es pueblo y los voy a traer a celos. Les voy a enseñar que yo puedo levantar aún de las piedras, dijo Jesús, a un pueblo para que me adore. Ahora, Israel nunca se esperó que de los gentiles y judíos podía levantarse una iglesia que contempló su gloria. Cuando en el Pentecostés se derrama el Espíritu Santo sobre aquellos hombres, Israel atónico, el pueblo veía y no podía creer. Cornelio, cuando Pedro llegó de Cornelio y la gloria de Dios se derrama, el Espíritu Santo se derrama, Pedro se quedó allí y dijo: verdaderamente Dios no hace acepción de personas, porque también a los gentiles Dios los ha llamado para darle gloria al que vive, a su nombre. Nos llamó para eso. Imagínense, póngase a pensar en esto. Hay una herencia y usted no es familia del dueño. ¿Usted esperaría la herencia? No. Usted sabe que esa herencia pasará al que lleve el apellido del don. Pero de repente se la quitan al que lleve el apellido y le dicen: fulano, Manasandra, usted va a heredar la fortuna. Después era triste, lloramos de alegría. Entonces ahora Israel despreció esto, desechó esto, y Dios nos dio la oportunidad a nosotros.
Recuerde esto, y no para desanimarlo, no para que viva amedrentado. No merecíamos, no éramos dignos. En el mapa de los israelitas no estábamos nosotros, pero Dios en lo oculto, el misterio, lo entregó a la iglesia, porque sabía que la iglesia no se quedaría de brazos cruzados. Ellos sí predicarían este evangelio maravilloso. Alabado sea Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 10, 19 al 21, también dijo: ¿no ha conocido esto Israel? La gracia de Dios. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El Señor se cansó de la niña de sus ojos, de al que le dijo: se olvidará la madre de lo que dio a luz, pero no Dios de su pueblo. Se cansó, se hastió. Y dice Pablo que si Dios le puso el hacha al árbol verde, no podrá hacer lo mismo con las ramas injertadas, hablando de la iglesia. Nosotros somos el injerto por gracia. Y si Dios se cansó, se hartó de un pueblo traidor y desobediente, ¿qué te hace pensar a ti que no se puede cansar de uno de nosotros? La gracia de Dios es grande, pero Pablo dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Entonces nosotros debemos quedar claros de que por gracia, solamente por gracia, el Señor reveló este santo y precioso misterio, que hoy ya no es misterio, ahora es una realidad, ahora es una verdad. Entonces, que nos dio a conocer a la iglesia. Ahora, la iglesia, mis amados, predica, o la iglesia testifica, dije, en dos áreas: vertical y horizontal. Mira lo que dice el texto 10. Leámoslo todo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Alabado sea Dios. Yo quiero que este día usted se vaya sabiendo que no es cualquier cosa. La iglesia predica, la iglesia testifica, como dice ahí, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Dios, mis amados hermanos, trajo a la existencia la iglesia con el propósito de manifestar su gran sabiduría ante los mismos ángeles. Le dije la vez pasada, en el mensaje anterior, que los ángeles quisieran predicar esta verdad. Los ángeles conocen esta verdad, pero no les fue entregada a ellos. Y Hebreos dice que nos hizo un poco menor que los ángeles. Y el Señor, en su sabiduría, damos nosotros como iglesia testimonio a los principados y a las potestades. ¿A qué se refiere? A los santos ángeles y a los ángeles caídos. La iglesia testifica del poder de Dios. Usted se preguntará muchas veces: ¿por qué? ¿Por qué tanta dificultad, hermano, en el caminar de la vida cristiana? Porque tenemos enemigos que no vemos y no los vamos a ver con estos ojos. Cuando usted empieza a caminar en el Espíritu, entonces empieza a entender ciertas cosas que en la carne no se pueden entender. La mente humana, la mente carnal, no puede discernir las cosas espirituales. Y por eso es que hay un montón de gente carnal que no sabe diferenciar entre lo santo y lo profano. Para ellos todo es playa, para ellos todo es fiesta, para ellos todo es bueno. Pero para los santos, ellos saben que hay situaciones donde ellos no pueden estar, donde nosotros no podemos ir. Pero ¿cuándo distinguimos eso? Cuando nos movemos en el Espíritu. ¿Por qué a la iglesia en este tiempo hay un montón, y no hay otra palabra, un montón de payasos
que nos hacen creer que tienen unción, que nos hacen creer que son santos, que nos hacen creer que son los otros. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos discernimiento de espíritu. A cualquier indio le damos aplauso, bienvenido, y le abrimos la puerta y le cedemos el púlpito. En mi caso, de estos pequeños, yo soy bien celoso. Pero cuando usted se mueve en el espíritu, pasa aquel que anda así, mire, ¿ve? A media. Y tras que empieza, usted dice, y no es crítica, eso no es crítica, eso es una realidad. Ay, le falta oración, le falta ayuno, le falta arrepentimiento, le falta todo. Y le falta Cristo. Pero aquel que se mueve en el espíritu, desde que te da la mano, desde que te saluda, un ambiente a gloria, un ambiente espiritual, desde que canta, qué precioso. Cuando alguien anda en el espíritu y canta al Señor, aleluya, no solamente en la iglesia se goza, también en el cielo hay fiesta, porque hay un Padre recibiendo esa alabanza. ¿Cuántos cantamos con todo el corazón este día? Dale un fuerte aplauso a la majestad de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Ahora dijimos que la iglesia testifica verticalmente. ¿Cómo llegó Satanás ante Dios por Job? Acusándole. Gracias a Dios y al esfuerzo de don Job, que no halló de qué acusarlo. La pregunta sería que si hoy fuera Satanás y nos acusara a nosotros, ¿habría algo cierto en nosotros? ¿Tendría Dios argumentos para defendernos y decir, no has considerado mi siervo Job recto, perfecto en mis caminos, no hay otro como él? ¿Qué diría Satanás de nosotros? ¿Mentiría o diría la verdad? Mis amados, esto es tan serio como la vida y la muerte. A veces tenemos una vista del evangelio equivocada. Creemos que esto es un pasatiempo, que esto es un salón de entretenimiento, que aquí venimos porque no tenemos nada que hacer, porque no hay otro lugar a donde ir. No, aquí nos estamos jugando la vida eterna. Aquí no andamos de paseo. Yo no vine a entretener a nadie, yo vine a advertir la iglesia, a predicarle a la iglesia, y aquel que no conoce, advertirlo para que el día de mañana esta palabra que ha escuchado le sirva como defensa o le sirva como juez. Gloria a Dios. Ahora, testificamos a los ángeles, y oiga lo que dice Lucas capítulo 2 versículos 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios, decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles santos se alegran porque el Mesías había nacido, porque con el Mesías, con Jesucristo, venía la aclaración del misterio, venía la propagación del evangelio, la buena nueva de salvación, y los ángeles se alegraban. Entonces, cuando la iglesia adora al Señor, los ángeles también engrandecen el nombre del Señor. Pero dijimos que también la iglesia testifica a los ángeles caídos, aunque ellos, mis amados, no alaban a Dios, no glorifican a Dios, no quieren, no pueden, no se les es permitido, pero ellos se dan cuenta hasta cierto punto, mis amados, darse cuenta de lo que sucede en la iglesia, de lo que sucede en la iglesia. Están en la expectativa. Ahí andan detrás de usted y detrás de la iglesia observando. Satanás no descansa. No piense que él toma vacaciones, no piense que él se va, no, él no descansa, porque él sabe que el tiempo está corto. Ahora, ellos pueden darse cuenta hasta cierto punto de lo que sucede, pero dijimos que ellos no pueden adorar a Dios, no tienen el deseo ni la capacidad de alabar a Dios, pero la iglesia testifica el poder de Dios, la gracia de Dios ante ellos también. Y los planes, mis amados, de ellos son destruidos cada vez que la iglesia cumple el propósito del Señor. ¿Qué dice el versículo 11? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo sigue o procede a explicar
que todo lo que Dios hace, que todo lo que Dios ha hecho, tiene un propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Usted y yo fuimos creados con un propósito. Tenemos un propósito. Entonces Pablo dice, todo lo que el Señor hace tiene un propósito. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hay gente que tiene problema con la Trinidad de Dios. Y el apóstol Pablo es uno de los defensores de la Trinidad de Dios. Él dice, para nosotros hay un solo Dios y hay un solo Señor. Hay un solo Dios que es el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y hay un solo Señor que es Jesucristo, el cual actúa también a través del Espíritu Santo. Ahora, dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que todo tiene un propósito. Pero veamos el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia, mis amados, no solo es predicar el mensaje de salvación a las almas. Es uno de los buenos propósitos que tenemos, pero no es solo ese. Es un mandato que tenemos de predicar este evangelio maravilloso a todo el mundo, a todas las almas, pero no se encierra solo en eso. Tenemos un propósito todavía más grande, un propósito principal, y es el de adorar y exaltar, glorificar el nombre de Jesús. Antes de predicar debemos adorar. Antes de testificar debemos glorificar a Dios. Amén. El propósito, no se le vaya a olvidar eso. El propósito principal de la iglesia es glorificar a Dios. ¿Cómo? Mediante la manifestación de la sabiduría de Dios. Ese es nuestro propósito. La pregunta sería hoy, ¿usted ha adorado a Dios? Fíjese que adorar a Dios es bello. Y el adorar a Dios no son gritos. No es danzar. Adorar a Dios es reconocer su majestad. Usted se baja y con una voz suave, de reverencia, de respeto, se dirige ante Dios. Y Jesús nos enseñó a orar. Vosotros oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es adoración. Adoración no es ir a la oración y pedir: Señor, dame, necesito, proclamo, declaro, decreto. Eso no es adoración. Adoración al Señor es reconocer su fidelidad, reconocer sus bondades, reconocer lo que Él es. Usted llega delante de Dios y en voz baja, en voz silenciosa, en un acto de respeto, porque no se está dirigiendo a otro ser humano igual que usted, no se está dirigiendo a una divinidad pagana, se está dirigiendo al Creador de los cielos y la tierra. Y a veces no entendemos, por eso es que no ajustamos a reverenciar su nombre, porque no distinguimos la dimensión del ser supremo, del ser tan grande al cual nos dirigimos en oración. Y cuando estamos, mis amados, adorando, nos distraemos. Cualquier cosa nos saca porque no sabemos enfrente de quién estamos. Cuando usted va a un juzgado delante del juez, usted no puede estar platicando con el que tiene a la par. Usted no puede estar como que está dormido, usted tiene que estar atento. Y nomás el colocho es de dentro, se pone todo el mundo de pie. Reverencia, respeto a la autoridad. ¿Por qué no darle esa reverencia al Señor? ¿Por qué no decir cuando voy a orar, yo voy a presentarme delante de un Dios grande? No me puedo levantar así, dejarlo con la palabra en la boca. ¿Verdad que nosotros a otros semejantes no lo dejamos con la palabra en la boca? Es lo que esperamos y está con Dios. Debe ser mejor.
El propósito principal nuestro, mis amados, es adorar al Señor. Y a veces la iglesia se pregunta, ¿por qué es que no recibimos lo que estamos pidiendo? Porque no hemos saltado la primera parte de la oración. La oración se compone al menos de 4 partes: adoración, confesión, petición y acción de gracias. Y a veces nos saltamos las 2 primeras y la última, solo vamos, dame. Y algunos son más osados, reclaman al Señor. No, Dios en su misericordia, en su bondad. Entonces el principal propósito, mis amados, es darle gloria a Dios. Y darle gloria a Dios no solamente con nuestra boca, sino con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. Ahí incluye vestimenta, ahí incluye vocabulario, ahí incluye comportamiento, ahí incluye todo. Todo para darle gloria a Dios. Cada vez que usted vaya a hacer algo, pregunte, ¿y esto le da gloria a Dios? Yo le decía una vez a una hermana que la falda muy arriba. Y yo le digo, ¿usted se pone esa faldita chiquita para darle gloria a Dios? No me respondió, porque no era para darle gloria a Dios. Era para darle gloria a otro o a otro. Entonces, todo lo que nosotros hacemos debemos ponerlo en una balanza para la gloria, glorificar a Dios. Es cierto, aquí nos reunimos a cantar, pero afuera, sin palabras, debemos testificar que somos hijos de un gran. Ese es el primer propósito: adorar y glorificar al Señor. El propósito, mis amados, de todo el universo es dar gloria a Dios. Dice el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que usted ve es para gloria de Dios. El sol sale para gloria de Dios. Cada vez que amanece damos gracias a Dios por un nuevo día. El sol produce todo eso. Ahora, los ángeles, mis amados, han sido hechos para darle gloria a Dios. Dice el Salmo 148:2: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todo su ejército. Oiga, la redención del hombre enriquece la alabanza a Dios. Hebreos 1:6 dice otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles. Los ángeles se alegraron, mis amados, y todavía hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando viene la salvación para los seres humanos, los ángeles se regocijaron. ¿Por qué? Porque fueron hechos para gloria de Dios. Y dijimos que la redención también añade o enriquece la alabanza para la gloria del Señor. Ahora, oiga esto: aún los ángeles caídos glorifican a Dios aunque no se lo propongan. ¿Sabe cómo? El enemigo siempre busca la manera de estorbarnos, de apartarnos de Dios. Y aunque ellos, mis amados, lo que los llevó a estar del lado equivocado fue su propio rechazo al Señor Jesucristo. Y la búsqueda, oiga, esto es peligrosísimo, la búsqueda de su propia gloria. Eso los llevó a la expulsión de la presencia del Señor. Los expulsó de su presencia del cielo. ¿Por qué? Porque buscaron su propia gloria. Ojo, que muchas veces nosotros, los seres humanos, hacemos lo que hacemos dentro de la iglesia, no es para darle gloria a Dios, sino para buscar nuestra propia gloria. Cuidadito con eso, porque el buscar la gloria para nosotros es peligro. Y si Dios expulsó a los ángeles por buscar su propia gloria, no estamos en un pedestal nosotros. Usted va a ver hombres y mujeres en las redes sociales hablando de Dios, pero no lo dejan hablar a Él. Buscan o hacen para gloria de sí mismo. Eso le llevó a los ángeles a ser expulsados. Ahora, ¿en dónde glorifican estos ángeles caídos al Señor? Cuando sus planes son fracasados. De repente, Satanás o los demonios buscan ponerle un obstáculo a usted. Pero usted, en el poder de Dios, logra reprenderlos, logra vencerlos. Dios es glorificado a través de ese problema.
Por eso es que nosotros, cuando la dificultad llega a nuestra vida, perdónenme la expresión, pero creo que es la más indicada, no podemos salir como la gallinita culeca. ¿Ya la has visto cómo sale? Una gran bulla que llevan y desesperación. No podemos salir así. Debemos tranquilizarnos, mantener la calma, comportarnos como verdaderos hijos de Dios, sabiendo que a nuestro lado está el grande de los grandes, el que manda, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él está de nuestro. Ante las pruebas debemos decir: estas pruebas, esta enfermedad, este problema, esto no es para muerte, esto es para darle gloria al Dios del cielo. Aleluya. Dios es glorificado cuando los planes malvados del enemigo fracasan. Y Jesús dijo: yo, dice, edificaré mi iglesia. Y oiga, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Yo quiero, en el nombre del Señor, en el amor del Señor, que le digas a esa miniatura de demonio que te está molestando, porque no es ser grande, es miniatura, enano de demonio, si le puede decir. Repréndelo en el nombre del Señor. Dile: fuera de mi vida, en el nombre del Señor. Esa miniatura de demonio que te causa depresión, que te causa ansiedad, que no te deja dormir, repréndelo en el nombre del Señor. Dile: a mí como iglesia, a mí como hijo de Dios, Dios me dio la autoridad. Ni las puertas del infierno, ni el mismo diablo, el apóstol Pablo dice, ni principados, ni potestades podrán separarme del amor de Dios. Alabado sea Jesús para siempre. Pero usted tiene que armarse de valor. ¿De qué sirve que tenga una gran espada en la casa y no la usa? Úsela. Úsela para la gloria del Señor. Entonces, cada vez que los planes del enemigo son frustrados, Dios es glorificado. Ahora, y oiga, los ángeles caídos y los ángeles pueden ver el poder de Dios en muchas áreas. El poder de Dios lo vieron en la creación del hombre. En la creación de todo lo que se ve, lo vieron. Los ángeles pueden ver lo que usted y yo no vemos. Nosotros vemos el resultado. Vemos el resultado de una sanidad, de una liberación, la salida de un problema, pero no vemos el proceso. Pero los ángeles pueden ver la multiforme sabiduría de Dios, o en varios colores, de este y de este modo. Ellos ven actuando el poder de Dios. ¿A través de quiénes, hermanos? A través de la iglesia, a través de nosotros. Si es que a veces es que a nosotros mismos se nos mete un sentimiento y un pensamiento equivocado, nos bajamos a tal punto con una falsa humildad de que no somos nada, de que no valemos nada. ¿Cómo que no vales nada? Si el Hijo de Dios murió por ti, no vales nada. Claro que vales algo, gloria a Dios. Ahora, lo ven en la creación, lo ven en la ira de Dios, ven los ángeles obrar el poder de Dios, pero también lo ven en el amor de Dios, entregando a su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario. Ven el poder de Dios manifestándose. Amén. Lo ven de muchas maneras. Pero ¿sabe cuál es el dolor de cabeza de Satanás y de los ángeles caídos? Ver cómo el propósito de Dios, el propósito de Jesús, es juntar a judíos y gentiles, a los que por siglos Satanás los tuvo como enemigos, y de repente los ve en la iglesia primitiva juntos, judíos y gentiles, adorando el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Satanás, que había tenido a la gente, a los gentiles esclavizados, sobornados, camino a perdición, seguros del infierno, y yendo tras las vanidades de este mundo, y los ve un día glorificando al único Dios verdadero. ¿Sabe qué pudieron ver los ángeles, las potestades, los principados? Ver a aquella gente que gritaba: crucificarle, crucificarle. Aquella gente que deseó la muerte de Jesús, que lo llevó a la cruz, al Calvario.
Y luego la muerte de Jesús en el Calvario, esa gente que le acusó, esa gente que le deseó la muerte y lo llevaron al Calvario, sabe que ve los principados y las potestades, ver esa gente que deseó la muerte, que era digno de infierno, a través de esa misma cruz, a través de esa misma muerte, reconciliando y haciendo un solo cuerpo, un solo hombre. ¿Para qué? Para gloria y honra del Dios verdadero. Satanás se rasca la cabeza y cómo es posible, si este tenía que ser condenado, si este tenía que ser cautivo, este era mío, pero ahora ya no es de él, ahora somos del Señor. Alguien dice amén, alguien da palmas al Dios de gloria, aleluya. Oh, gloria al Señor para siempre. A toda esa gente Jesús los convierte en un solo cuerpo espiritual para su gloria y su honra. Qué maravilloso. No se le vaya a olvidar eso. Fuimos escogidos y fuimos llamados para gloria de Dios. Los principados a los cuales testifica la iglesia ven derribando la barrera y todo muro de división, mis amados, para establecer un solo hombre o un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y oiga lo que dice Lucas 15:10, lo que le decía: así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cada pecador arrepentido y perdonado añade alabanzas para la gloria del Señor. Podemos testificar de la iglesia local. ¿Cuántos empezaron en la iglesia a darle gloria a Dios? Y luego uno a uno venía sumándose, uno a uno venía sumando. Cada pecador arrepentido y perdonado forma una parte para el templo de Cristo, para el templo de Dios. Cada pecador arrepentido, mis amados, es otro miembro del cuerpo de Cristo. Es otro hombre, otro ser que va a engrandecer el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que le adoremos, que reconozcamos su grandeza, su amor y su majestad. Termino con esto, amados hermanos. El Señor nos concedió el privilegio, el alto honor de ser, mis amados, llamados para honra y gloria de su nombre. Cuando vayamos a hacer algo que no honre a Dios, detengámonos. Cuando vayamos a actuar de una manera que desprestigie la obra de Dios, detengámonos. Meditémonos, detengámonos. Vivamos, mis amados, de tal manera que prediquemos con nuestra vida sin palabras. No hay mayor predicación que su testimonio. Vivamos a la altura, mis amados, que somos hijos de Dios. Que la gente no necesite que nosotros digamos que somos hijos de Dios. Que ellos puedan